Lo traicionaron por negarse a vender una simple roca, como si su memoria no valiera nada. Su cuñado presionó con mentiras, su hermana llamó a la policía, todo por acelerar una venta. Pero detrás de esa piedra estaba enterrada la voluntad real de su padre, y un mensaje que congeló a todos. Solo escúchalo tú mismo, porque esta historia demuestra que la justicia llega, incluso cuando empieza con una roca sin valor. A Ethan Miller, su padre no le dejó oro, ni acciones, ni terrenos lujosos. Lo que recibió no figuraba en ningún inventario legal, ni lo pudo reclamar en una oficina. Era una roca. Una simple roca gris de superficie áspera, con un fino hilo rojizo cruzándola como una cicatriz seca. Joseph la llamaba la promesa, y para Ethan tenía más peso que cualquier herencia escrita. La historia de esa roca no estaba hecha de geología, sino de recuerdos. La habían encontrado juntos una tarde de otoño cuando Ethan tenía 11 años y el mundo todavía era sencillo. Scout, el cachorro mestizo que acababan de adoptar, correteaba entre las hojas secas detrás del granero familiar. Joseph le enseñó a buscar piedras inusuales, no por su valor, sino por sus formas, por lo que evocaban. Esa en particular llamó la atención por su textura y esa línea rojiza que parecía una vena. Joseph sonrió, la levantó con cuidado y se la entregó a Ethan como si fuera un diamante. No todas las promesas brillan, hijo. Algunas pesan, y esas, cuando lo hacen, te obligan a recordar quién eres. Desde entonces, la roca estuvo siempre cerca, en una repisa del granero, luego en la mesa del taller, donde Joseph pasaba horas arreglando cosas viejas. Más tarde, en la mesita de noche durante los últimos meses de enfermedad. La piedra, fea para algunos, inservible para otros, era para ellos una especie de ancla invisible, una forma de mantenerse fieles a algo más profundo, la conexión entre padre e hijo, construida en los momentos más pequeños. Tras la muerte de Joseph, la casa en las afueras de Brookfield, Ohio, quedó en un silencio espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Ethan, que lo había cuidado hasta el final, no buscaba grandes cambios, solo quería respirar, acomodarse en esa tristeza sin prisa, como quien trata de entender dónde duele más. Pero no todos compartían ese ritmo. A los pocos días llegaron Emily, la hermana mayor, y su esposo Kyle Harper. Traían abrazos apresurados, caras serias y una carpeta que parecía más pesada que las maletas. Dentro había facturas, documentos, números en rojo. La hipoteca de su casa, la deuda acumulada del auto y sobre todo el préstamo que Kyle había pedido para montar su tienda de artículos de pesca, un negocio que no había funcionado ni siquiera en verano. Vinieron buscando soluciones, no tanto por el duelo, sino por urgencia. Tenemos que vender lo que no se use, Ethan, todo lo que no tenga valor real. Empecemos por esa piedra. ¿Cómo era que la llamaban? Es nada. Ethan no respondió al instante. Miró la roca en el estante del taller, donde aún estaba. La había puesto allí el día que Joseph fue enterrado. No como un altar, sino como un gesto íntimo. Decir que esa roca era nada fue como escuchar que todo lo que habían compartido era invisible. Un corte fino, pero profundo. No la voy a vender, dijo, con voz baja pero firme. No es negociable. Emily resopló. Lo miró como quien mira a un niño encaprichado. Esto no es personal, Ethan. Necesitamos liquidez. Nadie está hablando de romper recuerdos, solo de usar el sentido común. Kyle, más directo, frunció el ceño. ¿Sabes cuántos objetos hay aquí? Esta roca no es más que una piedra sucia con historia, y la historia no paga facturas. Fue ahí donde el conflicto dejó de ser sutil. Ya no era solo un desacuerdo sobre qué guardar y qué vender, era una grieta emocional. Ethan defendía algo simbólico, íntimo, mientras que su hermana y su cuñado respondían desde el miedo a perder su casa, a seguir hundiéndose en deudas, a fracasar. Y aunque sus motivos no nacían de la maldad, el resultado era el mismo, la presión contra alguien que ya había perdido demasiado. Ethan no era un obstáculo, era el único que aún escuchaba la voz de su padre entre las cosas. La roca no era una reliquia, era una brújula. El taller se volvió un campo minado.
Cada conversación era una excusa para volver al mismo tema. Emily se volvía más tensa, Kyle más agresivo en sus argumentos, Ethan más silencioso. La única constante era Scout, que se acostaba junto a la roca cada tarde como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Y así comenzó la traición, no como un acto explosivo, sino como una acumulación de pequeñas grietas. La roca, aparentemente insignificante, era el epicentro de una tormenta emocional que aún no había mostrado su verdadero poder. Lo que nadie imaginaba era que ese objeto sin valor guardaba una verdad enterrada, una que ni Ethan había descubierto aún. Y sería Scout, ese perro que nunca ladraba sin motivo, quien encontraría la primera pista. La piedra no era solo una promesa, era una advertencia que estaba a punto de revelarse. La tensión en la casa de los Miller ya no se escondía detrás de las miradas ni se disfrazaba de diplomacia. Flotaba en el aire como electricidad antes de la tormenta. Cada paso de Ethan por el pasillo hacía crujir el suelo de madera vieja con más peso del habitual. Emily y Kyle susurraban a espaldas, revisaban papeles, hacían llamadas con tonos urgentes. Pero lo peor aún no había ocurrido. Una tarde, mientras Ethan regresaba del taller mecánico, encontró a Kyle en el patio trasero con un hombre desconocido. Llevaba una camisa con parches y una cinta métrica colgando del cuello. Hablaban en voz baja, pero Ethan escuchó una frase que lo congeló. No creo que esa piedra valga mucho, pero por $50 se la quito de encima. Ethan no necesitó más contexto. Entró, tomó la mochila que usaba para el trabajo y sin decir palabra guardó la roca en su interior como si protegiera un pedazo de su alma. El experto en antigüedades alzó una ceja. Kyle intentó intervenir, pero Ethan ya estaba saliendo por la puerta. Entonces todo estalló. «¡No puedes llevártela así!», gritó Emily desde la cocina, empujando con torpeza la puerta del porche. «No me la estoy llevando», respondió Ethan sin mirar atrás. «Me la estoy quedando. Es mía, es de papá, y tú lo sabes». «Es de la casa, es propiedad familiar», replicó ella ya con la voz rota por el miedo más que por la ira. Los gritos escalaron. Kyle se interpuso. Scout empezó a ladrar por primera vez en días. Los vecinos probablemente escuchaban cada palabra, pero nadie se acercó. No era su batalla, era una guerra privada. Horas más tarde, Ethan escuchó un golpe en la puerta del taller. Era el sheriff del condado, serio, distante, con una libreta en la mano. «Recibimos una llamada», dijo sin rodeos. «Dicen que estás llevándote objetos que pertenecen a la propiedad compartida. ¿Tienes algo que declarar?». Ethan apenas podía creer lo que escuchaba. Scout, pegado a su pierna, emitía un gemido bajo como si sintiera la tensión que ni el ser humano más frío podría ignorar. «Es una roca oficial, pero no es de la propiedad, es de mi padre, me la dio, es personal», respondió Ethan, sacándola con cuidado de la mochila. «¿Vamos a hacer un informe por esto?». El sheriff suspiró, anotó su nombre, no lo arrestó, no lo tocó, pero el mensaje fue claro, ya no era bienvenido. Esa misma tarde, Emily cambió la cerradura, literalmente. Un cerrajero llegó en silencio, trabajó sin preguntas. Ethan, desde el asiento de su camioneta, vio cómo se cerraba la casa que había sido suya toda la vida. Emily lo observó desde el porche, no dijo nada. Luego, casi como para justificarse a sí misma, murmuró: «Cuando crezcas, lo entenderás». Pero Ethan ya había crecido, y entendía demasiado. Entendía que el miedo económico de su hermana, real, profundo, angustiante, había cruzado una línea que nunca pensó que ella sería capaz de cruzar. Entendía que para Kyle todo tenía un precio, incluso la memoria. Y entendía, sobre todo, que su padre les había dejado más que una roca, les había dejado una prueba, una medida, para saber hasta dónde estaba dispuesto cada uno a llegar. Aquella noche fue dura. Dormir en la camioneta, estacionada al lado del granero en vacío, era como mirar el esqueleto de lo que alguna vez fue un hogar. Scout no descansaba, caminaba en círculos olisqueando el aire, como si algo invisible lo llamara. Era inquietante, pero Ethan, agotado, no pudo más y se quedó dormido con el perro a los pies. Fue antes del amanecer cuando todo cambió.
Scout comenzó a tirar de la correa con una insistencia inusual. No ladraba, no gruñía, solo tiraba. Un hilo invisible lo guiaba hacia la parte trasera del granero, hacia la cara norte, donde el viento silbaba entre las tablas como un susurro antiguo. Allí, entre la maleza y la madera podrida, Scout comenzó a escarbar como un poseso. Ethan, ya en alerta, lo siguió con la linterna entre los dientes. La luz temblorosa iluminó un tablón que sonaba hueco al tocarlo. «¿Qué es lo que estás buscando, muchacho?». Con manos temblorosas, Ethan levantó la madera. Debajo, oculta por capas de tierra y tiempo, había una caja metálica oxidada envuelta en alambre. Tenía la textura de algo que llevaba décadas escondido. La desató con cuidado, temiendo que el metal se deshiciera con solo tocarlo. Dentro encontró una tela azul descolorida por los años y envueltos en ella 3 objetos. Una carta escrita con la caligrafía inconfundible de su padre. Una pequeña llave de latón y una vieja grabadora de voz de esas que Joseph usaba en el taller para registrar ideas. Ethan se sentó en el suelo de tierra, con la linterna entre las piernas. Abrió la carta, pero no la leyó. Apretó el botón de la grabadora primero. Un clic seco y luego la voz. «Si están peleando por una piedra, paren. Esa roca no es un recuerdo, es una pista. La verdad está en el suelo, no en los bolsillos». El corazón de Ethan se detuvo un segundo. Scout, como si comprendiera cada palabra, se echó a su lado y lo miró. La noche dejó de ser oscura. La piedra no era el final, era el comienzo. La carta de Joseph era breve, pero cada palabra llevaba un filo. Como un mensaje grabado en piedra, decía más por lo que insinuaba que por lo que explicaba con detalle. Ethan la leyó con el corazón apretado, bajo la tenue luz de la linterna, con Scout a su lado como único testigo. «Ethan, si están peleando por una piedra, deténlos. Esa roca no es solo un recuerdo, es una pista. Años atrás, encontré una veta de arcilla dura detrás del granero. Allí escondí una caja de seguridad que tu abuelo construyó con sus propias manos cuando casi perdimos esta tierra en los años 70. Si algo me pasa y no logro decírtelo a tiempo, usa la llave. Y sobre todo, no dejes que el miedo convierta a tu hermana en alguien que no es». Al cerrar el sobre, Ethan no sintió alivio, sino un deber, uno que no podía ignorar. No era solo una carta de su padre, era una advertencia. Era el eco de una historia familiar que se repetía si nadie intervenía. Con la llave apretada en el bolsillo y Scout marcando el camino con su andar seguro, Ethan volvió al granero aún de noche. El frío le entumecía las manos, pero no dudaba. Bajo la estructura vieja y llena de polvo, buscó el punto exacto que recordaba por las palabras de Joseph, la franja de arcilla justo detrás de las herramientas colgadas. Con la misma palanca que usó la noche anterior, aflojó 2 tablones más. Golpeó la tierra hasta escuchar un sonido hueco. Rasgó con fuerza la capa de arcilla endurecida hasta que sus nudillos sangraron por la fricción. Y entonces la vio. Una tapa de hierro oxidada empotrada en el suelo. Pesaba como si guardara siglos. Al introducir la llave, escuchó un clic seco, y con un esfuerzo medido, levantó la cubierta. Dentro, la caja estaba intacta, sellada con un mecanismo rudimentario, pero eficaz. Al abrirla, el primer objeto que vio fue un sobre grueso, sellado y marcado con timbres oficiales. Era un documento notariado, un codicilo, un añadido legal al testamento original de Joseph, y ese papel, aunque silencioso, gritaba una verdad contundente. El documento era claro. El granero, junto con toda la franja de terreno detrás, la misma que Emily y Kyle querían vender lo antes posible, pasaban directamente a Ethan. No como herencia compartida, sino como propiedad exclusiva, con derecho absoluto a decidir sobre su uso, conservación o venta. Joseph lo había dejado así a propósito, no para dividir, sino para proteger. Sabía que si el dinero apretaba, alguien en la familia intentaría convertir la historia en mercancía, y por eso había confiado en su hijo menor, el único que, según él, aún escuchaba antes de actuar. La reunión en la oficina legal. Ethan no esperó más.
Llamó a la abogada de la familia, Linda Parker, y pidió una cita de urgencia. También notificó a Emily y a Kyle. Nadie sabía qué iba a pasar, pero ambos llegaron tensos, temiendo que Ethan quisiera vengarse o impedir la venta. Aún no sabían que lo peor para ellos no sería un grito, sino la verdad. La sala de Linda era sobria, con paredes de madera y olor a café viejo. Ethan llegó con Scout, como siempre. Se sentó sin decir nada. Puso sobre la mesa la grabadora de su padre y la encendió. La voz de Joseph, intacta y serena, llenó el silencio. Si están peleando por una piedra, paren. Esa roca no es un recuerdo, es una pista. La verdad está en el suelo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que nadie se atrevía a respirar. Emily se llevó la mano a la boca, sus ojos vidriosos de algo más que sorpresa. Era culpa, un espejo. Kyle, en cambio, soltó una risa forzada, intentando romper la tensión. «Vamos, Linda, eso no prueba nada». Pero Linda no se inmutó. Abrió el sobre con precisión quirúrgica. Sacó el documento, leyó en voz alta el encabezado legal y luego deslizó el dedo por los sellos notariales, las firmas del condado, la fecha anterior al fallecimiento. Finalmente, miró a Emily. «Esto es legalmente vinculante. Y sí, cambia todo». El verdadero choque no fue solo una cuestión de papeles, fue un golpe a la narrativa que Kyle y Emily se habían contado a sí mismos, que estaban haciendo lo necesario, que Ethan era un obstáculo emocional, que el pasado podía venderse sin consecuencias. Pero ahora estaban sentados frente a la voluntad escrita y grabada del hombre que los crió, el mismo que con silenciosa firmeza les decía, no olviden quiénes son. Kyle guardaba dentro un temor silencioso que ahora explotaba, no ser suficiente. Su negocio fracasó, su rol como proveedor quedó en entredicho. Necesitaba una solución rápida, una victoria, y había convertido a la casa de su suegro en su última apuesta. Emily, por su parte, no era cruel, pero sí frágil. El miedo a perder lo que tenía, el techo, la estabilidad, incluso su imagen como la responsable de la familia, la llevó a justificar lo que nunca creyó que haría: traicionar a su hermano, negando sus lazos a cambio de promesas financieras. Pero la verdad tenía otro plan. Y esa verdad, escrita a mano y sellada por un notario, era irrefutable. El granero, esa vieja estructura de madera y memoria, ya no era negociable. La herencia invisible. La traición había ocurrido. El daño estaba hecho. Pero también había algo más poderoso sobre la mesa. Una segunda oportunidad. No una reconciliación inmediata, pero sí un freno, un respiro, un límite. Ethan, con serenidad dolorosa, sostuvo la piedra entre sus manos. La misma que todos llamaron sin valor. La misma que sostuvo una clave. La misma que les mostró quién era realmente su padre. Y lo que más sorprendía no era la roca, sino lo que ella logró desenterrar. La ira de Ethan no fue un estallido, no hubo portazos ni insultos, fue algo mucho más poderoso, un límite, uno que ya no estaba dispuesto a seguir negociando. «Me echaron por una roca», dijo en voz baja, mientras sostenía el objeto entre sus manos. «Por nada». Y esa nada guardaba la voz de papá y sus papeles. Esa roca tenía más verdad que todos los documentos que ustedes intentaron forzar. No hubo réplica. Ni Emily ni Kyle supieron qué responder. Con el codicilo validado por Linda Parker, la abogada de la familia, Ethan regresó a la granja. Esta vez no como un intruso, sino como propietario legal del terreno que Joseph le había dejado. Lo acompañaba un cerrajero que cambió las cerraduras con discreción y la propia Linda, que supervisaba todo desde la entrada. Fue una mañana silenciosa, ni gritos ni discusiones, pero la tensión se podía cortar con los dedos. Lo que cambió el rumbo de todo no fue el documento legal, ni siquiera la grabación de Joseph, fue el siguiente descubrimiento. Emily había ido a la granja, invitada por Linda, con la intención de al menos conversar. Seguía luchando internamente entre la culpa, la confusión y la justificación. Caminaba por el granero como si fuera un lugar desconocido, sosteniendo entre las manos la piedra que alguna vez llamó basura,
Ya no se atrevía a mirarla con desprecio. La giraba, la observaba, la pesaba, como si buscaba algo que no supo ver antes. Y entonces Scout volvió a olfatear el suelo. Se movió lentamente, como si algo lo guiara. Fue directo hacia el muro interno del granero, una zona que nadie revisaba desde hacía años. Allí rascó el suelo con insistencia, gimió, y luego se sentó, clavando la mirada en un punto fijo. Ethan se acercó, revisó la madera. Al tocarla, notó que uno de los ladrillos del zócalo estaba suelto. Lo retiró con cuidado. Detrás, cubierto de polvo y telarañas, había un compartimento oculto, no más grande que una caja de zapatos. Dentro, envuelto en una tela vieja, reposaba un pequeño paquete. Había fotografías familiares, una en blanco y negro de Joseph de niño, otra de Emily y Ethan adolescentes, sentados sobre ese mismo suelo donde ahora se debatía el futuro de la propiedad. Otra más reciente, Joseph sosteniendo a Scout de cachorro. Junto a las imágenes, una medalla de servicio del abuelo y un sobre de papel amarillento. Ethan lo abrió, con las manos temblorosas. La nota dentro era breve, escrita con letra firme. Si llegaron hasta aquí, es porque permitieron que la prisa los hizo sordos. No hay oro, no hay diamantes. Lo que hay es el derecho a decidir juntos. Pero si el miedo los empuja a vender, vendan otra cosa. No vendan lo que nos sostiene. El silencio que cayó después fue distinto. No era tenso, era denso, emocional, como si el pasado hubiera hablado en voz alta y nadie se atreviera a contradecirlo. Linda levantó una de las fotos y la mostró a todos. Emily se vio a sí misma en ella, joven, despreocupada, con una sonrisa genuina al lado de Ethan. La misma sonrisa que había olvidado cómo usar. Ver esas imágenes, momentos congelados en el tiempo, fue más devastador que cualquier reclamo, porque escuchar la voz de Joseph desde la grabadora fue impactante, pero verse a uno mismo desde los ojos del pasado era algo que ni el corazón más endurecido podía soportar. Kyle, siempre tan seguro de sus palabras, bajó la mirada. Ya no había sarcasmo en sus gestos, ni defensa en su postura. Lo que esa pared escondía no era un tesoro, sino una evidencia de lo que ellos mismos habían perdido, la capacidad de escuchar antes de actuar. Emily rompió a llorar, lágrimas que no eran solo de culpa, sino de comprensión. No lloraba por haber querido vender el granero, lloraba por haber reducido a su hermano a un obstáculo, por haber creído, aunque fuera un instante, que el pasado se podía empaquetar y vender sin consecuencias. Lo traté como si no importara, susurró, con la piedra en las manos, como si guardar algo significara estorbar. Ethan no respondió, no necesitaba hacerlo, ya todo estaba dicho, sin levantar la voz. La roca seguía allí, gris y áspera, sin brillo, pero ahora brillaban otras cosas. La verdad, el perdón y la certeza de que algunas traiciones no se vengan, se corrigen. Ese día, la granja no volvió a ser la misma, porque en el lugar donde antes hubo silencio y tierra seca, se alzó algo mucho más fuerte que cualquier codicilo, la memoria viva de una familia que, pese a todo, aún podía reconstruirse. El desenlace no llegó con la estridencia de una victoria ni con el dramatismo de una derrota. Fue algo más complejo y real, una reconfiguración dolorosa. Después de todo lo ocurrido, la traición, la humillación, el hallazgo, Ethan no eligió la revancha. Eligió algo mucho más difícil, poner límites sin romper del todo los lazos. Con el codicilo validado por la abogada, el granero y la franja de terreno quedaron bajo su tutela legal. Eso significaba que podía hacer lo que quisiera, cerrarle la puerta a Emily, impedir que ella y Kyle pisaran la propiedad de nuevo o incluso venderla si deseaba, pero no lo hizo. Ethan comprendía que el conflicto no había nacido de la maldad, sino del miedo, y aunque el dolor seguía allí, eligió actuar desde un lugar distinto. «No vamos a vender aquí», dijo con firmeza pero sin rabia. «Puedo ayudarte a mirar de frente tus números, Emily, pero no a costa de borrar a papá». No fue una propuesta, fue un límite claro, un gesto de protección hacia su historia, su identidad y también hacia su hermana, aunque ella no lo supiera aún. Kyle, que hasta ese momento siempre había tenido una justificación lista, esta vez se quedó sin palabras. Miró a Ethan directo a los ojos y simplemente dijo:
Lo siento. Sin adornos, sin excusas, solo verdad. No hubo abrazos, no hubo reconciliación inmediata, solo un silencio nuevo. Uno que no pesaba como antes, sino que parecía abrir espacio. Un silencio donde cada uno pudo por fin ver el origen de sus actos. El miedo de Emily a fracasar, el orgullo de Kyle por no haber podido sostener a su familia, el cansancio de Ethan por ser siempre el que aguanta en silencio. Con ayuda de Linda, buscaron soluciones reales. Refinanciaron la hipoteca de Emily, usando como garantía el inventario de la tienda de Kyle, que aún tenía algo de valor. No fue un milagro, pero fue un nuevo comienzo. Un taller, una roca, un legado. Ethan se instaló definitivamente en el granero, no para vivir del pasado, sino para transformarlo. Limpió el lugar, restauró herramientas antiguas y montó un pequeño taller de lapidaria y carpintería, donde empezó a trabajar con geodas, maderas rescatadas y piedras comunes. No para vender recuerdos, sino para enseñar que lo esencial muchas veces está oculto, esperando ser abierto con paciencia. La piedra de Joseph, aquella por la que lo echaron y lo señalaron, no fue vendida. Ethan la cortó cuidadosamente por la mitad, no buscando riqueza, sino verdad. Lo que encontró no fueron cristales brillantes, sino un dibujo natural de óxidos rojizos que formaban líneas como los anillos de un tronco. Una imagen sencilla pero poderosa, una promesa silenciosa, un reflejo del tiempo. La colocó sobre la mesa principal del taller como símbolo de lo que se puede descubrir cuando uno se atreve a mirar más allá de lo superficial. Un final con raíces. Con el tiempo, Emily comenzó a volver a la granja, no con carpetas, no con facturas, sino con las manos vacías y el corazón más abierto. Kyle, más callado, más humilde, también regresaba, esta vez sin discursos, solo trabajo. Pintaba paredes, ayudaba a reparar estructuras y aprendía a vijar madera junto a Ethan. Ya no necesitaban hablar mucho. Lo que antes los dividía, ahora servía como base para reconstruir. Scout, el verdadero puente entre lo que fue y lo que es, pasaba las tardes dormido a la sombra del taller, con la lengua afuera y el alma en paz. Como si supiera, como siempre supo, que la casa había recuperado su pulso. Una lección que permanece. Para quienes escuchan esta historia, gente que ha sentido el filo de una traición, que ha discutido con hermanos, que ha defendido recuerdos frente a la lógica del apuro, la lección no está en un tesoro escondido, ni en la caída de un villano. Está en algo más silencioso y poderoso. En entender por qué alguien traiciona, por miedo, por desesperación, por no saber pedir ayuda. En comprender por qué alguien se planta, por amor, por lealtad, por no querer que se pierda lo que ya no puede recuperarse si va. Y en cómo una voz, la de un padre en una grabadora, y un perro que olfatea la verdad donde nadie mira, pueden devolver el orden sin necesidad de castigo. Esa familia, rota por una piedra que todos llamaban sin valor, aprendió que algunas promesas solo muestran su verdadero peso cuando se abren por dentro. Y que a veces lo que realmente te deja helado no es un secreto ni un tesoro, sino tu propio reflejo, mirándote desde el pasado y susurrándote: no vendas lo que te sostiene.